te agradezco mucho, es un honor para mí platicar con Daniel Gómez Tagle. Además de ser experto en seguridad, ahora está al frente de este proyecto que se llama Azul Cobalto. Te saludo con gusto, Daniel, desde Sonora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Michelle. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Al contrario, gracias, Daniel. Planteábamos a la gente, a los sonorenses que nos escuchan a través de la emisión de Radio Fórmula Sonora, este proyecto de Azul Cobalto y en el que te has enfocado estos días y presentaste, nos hiciste el favor además de enviarnos los datos relacionados a Sonora y hablas de la cantidad de policías en activo que han sido asesinados en lo que va a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y te preguntaba yo, Daniel, cerca de 1,500 han sido asesinados en 3 años y hablábamos, es toda una corporación completa y me respondías, oye, es todo el estado de fuerza, por ejemplo, de un estado como Campeche, ¿no? Son demasiados policías los que han sido asesinados en México. Sí, es un número que realmente podría llegar a ser anómalo a nivel internacional, Sí. Porque hay casos similares en Colombia, por ejemplo, también en Brasil se ha documentado los homicidios policiales, y la parte más preocupante de esto es cuando los policías los matan fuera de servicio. Y ahí empezamos a cuestionar que el policía lo matan como están matando a los ciudadanos, es decir, si los matan porque el civil aumenta. Y cuando revisamos las cifras del estado de fuerza de los homicidios civiles y los homicidios policiales, encontramos que en realidad a los policías los están matando por ser policías. Esperan a que el policía entregue su arma, su chaleco, su casco, y en cuanto están, por ejemplo, entre la base y su domicilio, pues han asesinado, por ejemplo, en el conteo que yo llevo, 129 policías a nivel nacional. Es decir, los están cazando cuando entran o salen de trabajar. Al policía lo matan por ser policía, rebasa la esfera de los homicidios civiles. Qué fuerte escuchar la palabra cazar, ¿no? Porque prácticamente están dentro de sus labores cuando ocurren estos hechos. Bueno, cuando están dentro de sus labores vamos a entenderlo, porque es un riesgo que el policía asume, ¿no? Pero cuando se quita el uniforme, precisamente por eso el proyecto se llama Azul Cobalto, el color del uniforme policial, pues están en el abandono. El Estado no les proporciona herramientas para protegerlos. Grave, Michelle, es que a policías los han matado dentro de su domicilio, los han matado con sus familias, con sus hijos. El caso más reciente en Ciudad Juárez, donde mataron a un ministerial junto con su esposa apenas el día de ayer, ¿no? Sí, o incluso hace semanas aquí en Caborca, Daniel, también a un policía que estaba en su casa de momento con su pareja y fue lamentablemente acribillado también. Aquí tenemos los datos a nivel nacional, en 3 años, 1,472 policías en activo asesinados, 382 estatales, 164 ministeriales, 144 guardias nacionales, 47 penitenciarios y 724 municipales, que son los primeros respondientes. Sí, desde luego, y es el caso, estadísticamente, Michelle, es muy difícil decirlo, pero esperamos que haya más muertos municipales, pues porque también el estado de fuerza es mayor, y como tú lo mencionas, tienen esta función de primer respondiente y evidentemente enfrentan el mayor riesgo policial. Sin embargo, en las leyes, en el protocolo, en el diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad, el riesgo no es un análisis para garantizar la función policial. Recientemente, apenas el año pasado, se autorizaron 2.700 millones de pesos para los 50 municipios con más homicidios civiles en el país. Sin embargo, cuando comparamos el riesgo del policía para cumplir con esa misión, encontramos que, por ejemplo, Zacatecas y Guanajuato, el cumplir con esta misión, pues pone la vida del policía literalmente en juego. Y tienen que preocuparse más por no morir en el intento, ¿no?, de proteger a la ciudadanía. Así es. Y el policía no recibe el equipamiento. Totalmente. Nos vamos, si me permites, Daniel, a Sonora. En esta misma fecha, del 2017 al 2022, han sido asesinados 79 policías en activo. 45.5% de ellos se encontraban francos. ¿A qué se refiere con eso? Estaban en su día de descanso. Desde 2018, Causa en Común está llevando un conteo de los policías y mi trabajo surge un poco para verificar esos datos. Yo me voy un poquito más allá. Y lo que yo separo a los policías que son las estaban haciendo funciones de policía o los que estaban en su día de descanso. Y imagínate que 4 de cada 10 policías asesinados en Sonora estaban descansando. Es una media nacional de 39%, o sea, Sonora se encuentra ligeramente arriba de la media en cuanto a los policías que son asesinados, mientras no traen el equipamiento para defenderse, ¿no? Así es. Tienes aquí también los datos de 4 policías en activo que fueron suicidios
y el 1.28% tasa de riesgo, promedio 0.6%. ¿Cómo traducimos eso también, Daniel? El 1.28, la tasa de riesgo es un concepto que yo estoy introduciendo para el análisis de las necesidades de los policías. ¿Cuál es la probabilidad de que a ti te maten por ser un policía en cada estado, de acuerdo al número de policías estatales y municipales que haya? Entonces, por eso yo solamente contabilizo los policías que se reportan como activos. Causa en común contabilizo también ex policías, yo no. Entonces, la tasa de riesgo es la probabilidad por cada 100 policías de ser asesinados. El nacional es de 0.6%, para Sonora es 1.28%. Y esto es importante, Michelle, porque cuando vemos el número de policías asesinados, sí, Sonora está en el lugar número 11 de la tabla. Sin embargo, por el riesgo de que el policía asesinado, Sonora está en el lugar número 5. Entonces, es la necesidad de los policías de Sonora para cumplir con las tareas que se imponen es mucho más elevada que, por ejemplo, sí, Ciudad de México. sí. Y sin embargo, la distribución presupuestal no corresponde a la necesidad de los policías. Acabas de irte a la pregunta que quiero llegar, Daniel. Tú como experto en temas de seguridad, ¿cuál es la situación entonces de los policías en Sonora? ¿Qué ves desde tu plataforma? Veo es un abandono muy focalizado, porque al policía se le está pidiendo que haga una función muy compleja. El tema de los homicidios en Sonora ha empezado a mostrar un descenso. Sin embargo, para los policías el riesgo ha aumentado. Sí. Estamos pidiendo que hagan un sacrificio literalmente de sus vidas sin darles las herramientas, por ejemplo, que tengan balas para poder defenderse, que tengan chalecos para poder protegerse. No se les dan las herramientas, pero sí se les dan obligaciones. Y el hecho de que Sonora esté no en el top 10, sino en el top 5 del riesgo, los policías, ¿cómo podemos, Michelle, exigirle a los policías que combatir la corrupción si es muy sencillo para un delincuente amenazarlos? Yo sé dónde vive tus hijos, dónde van a la escuela, yo sé a qué hora sales del trabajo o a qué hora entras del trabajo. El Estado no los protege. ¿Cómo esperamos nosotros que el policía haga su trabajo de manera eficiente y pues para la ciudadanía? Así es, tienes también en este proyecto Cobalto, que además es una página de internet, ahí tienes todos los resultados. Daniel, si puedes repetir, por favor, la dirección de la página para que la gente tenga acceso a ella. Es proyectoazulcobalto.com. Proyectoazulcobalto.com. También ofreces, obviamente, además de los datos que ya hablamos, Sonora en el top 5 de los policías en riesgo, el número 11 a nivel nacional en policías asesinados, también en la tabla de los municipios donde han lamentablemente pues sido asesinados la mayoría de ellos, y como sabemos, pues Guaymas encabeza los homicidios con 26, Hermosillo con 13, Cajeme 12, le sigue San Luis Río Colorado con 9 y Empalme con 4. Un caso especial, Guaymas, Daniel. Sí, es un caso, y aquí hay que tomar una nota, Michelle. Sí. Yo documento dónde matan al policía, no necesariamente de dónde es el policía. Ajá. Es decir, ahí en Guaymas han matado a estatales, a ministeriales, guardias nacionales, a agentes de tránsito, municipales, pero es definitivamente es un municipio pues con 26, duplica Hermosillo. Sí. Es un municipio de interés para el crimen organizado. Y también es una cosa muy importante, que a los policías los matan cuando están ofreciendo resistencia. Un policía que colabora con el crimen organizado, él tiene la oportunidad de vivir. Entonces hablamos de que en Guaymas la resistencia de los policías en todos los niveles es más fuerte y por lo tanto pues se requiere su asesinato, hablando en términos del crimen organizado, ¿no? Aunque es chocante decirlo en voz alta. Sí, sí. Me parece que hay que prestar atención a los policías en Guaymas. Sí, justamente Mauro aquí en cabina nos hacía esa pregunta, que si cuántos de ellos son buenos y malos. La verdad es que es un dato en general. ¿Cuántos han muerto, no? En general han sido asesinados. Sí, no podemos nosotros discernir si es bueno o malo la gente solamente porque lo mataron. Pero en el análisis de estos casos que yo tengo registrados, yo he documentado hasta el día de hoy, entre 2017 y el día de hoy, 2.479 muertes policiales, homicidios, suicidios, accidentes y muertes naturales. Y a cada caso le dedico un poco de tiempo a la investigación. Lo que te puedo decir es que, en mi opinión, desde este estudio, a los policías los matan porque no colaboran con el Estado. La siguiente pregunta sería si es porque están colaborando con un grupo o con otro. Sí. Entonces los mata el grupo antagónico. Pero de entrada es que el policía se está resistiendo a colaborar con un grupo y esa es la principal razón por la que los matan. Hay que desarrollar estas teorías, pero no podemos hacerlo ignorando la realidad y sobre todo ignorando estos datos de la realidad que está viviendo los policías mexicanos. Porque incluso podríamos lanzar la pregunta del por qué tienen que también acompañarse de un grupo
y si lo harían, si tuvieran las herramientas suficientes para poder desempeñar su labor sin tener que involucrarse en temas ni emocionales, ni económicos, ni de otro tipo, ni por poder con los grupos del crimen organizado, sobre todo en un estado como Sonora. Por favor, Daniel, que no sea la última vez que platicamos. Te agradezco mucho esta colaboración para Radio Fórmula Sonora y vamos a seguir muy pendientes de este proyecto que se llama Azul Cobalto, que está en una página de internet y con los datos de Sonora a los que les vamos a dar seguimiento. De verdad, un placer platicar contigo esta tarde. Y gracias a ti por la oportunidad, Michelle, siempre a la orden. Muchas gracias. Daniel Gómez Tagle, experto en seguridad y director del proyecto Azul Cobalto.